El día que mi cuñada arruinó mi boda, y 10 meses después, su propia familia le cerró la puerta. Cuando mi suegra abrió ese sobre amarillo, delante de los 22 invitados a la cena del domingo, supe que mi cuñada había perdido. No por lo que decía el sobre, por la cara con la que mi suegra lo abrió. Me llamo Camila. Tengo 32 años. Soy desarrolladora de software y hasta hace 10 meses creía que las películas donde la cuñada arruinaba la boda eran exageraciones para vender entradas. Aprendí que no, para que entiendan cómo terminamos en esa cena, donde toda la familia de mi esposo se enteró de cosas que llevaban años pasando bajo sus narices. Tengo que volver al día más importante de mi vida, el día que se suponía que iba a ser el más feliz y que durante 6 meses creí que había sido el peor. Andrés y yo nos conocimos en un curso de fotografía a los 29. Él tenía 33, era el segundo de 3 hermanos y trabajaba en la pastelería familiar, un negocio que su mamá Mercedes había levantado desde los 24 años, cuando vendía tortas en bicicleta. Hoy son 3 locales, una marca conocida en la ciudad y la herencia más importante de la familia. La hermana mayor de Andrés se llama Valeria, tiene 38 años, es contadora y hasta esa noche manejaba las finanzas del negocio familiar. Era, en palabras de su propia madre, la perfecta, la que nunca había dado un problema, la que había estudiado afuera, la que vestía bien, hablaba bien, sonreía bien, conmigo. Nunca sonrió. La primera vez que la conocí, en un cumpleaños de mi suegro, me extendió la mano, sin levantarse de la silla, me miró de arriba a abajo y me preguntó cuánto ganaba al mes. Cuando se lo dije, levantó las cejas y me dijo, «Ah, qué interesante, no sabía que la programación pagara tanto». Andrés me había advertido. Me dijo que su hermana era difícil con las parejas de él, porque sentía que le robaban a su hermano favorito. Pensé que con tiempo se iba a acomodar. No se acomodó durante los 2 años que estuvimos de novios. Valeria intentó 3 veces convencer a Andrés de que yo le era infiel. Una vez con un compañero de trabajo, otra vez con un amigo de la facultad, otra vez con un primo mío que ni siquiera vive en el mismo país. Andrés nunca le creyó, pero las semillas se siembran lento. Cuando le pedí matrimonio, sí, fui yo. Eso es otra historia. Andrés me dijo que sí, entre lágrimas, y 2 minutos después agregó algo que no entendí en el momento. Vamos a tener que protegernos de Vale. Lo dijo así, como un aviso meteorológico. La boda fue el 14 de octubre. 3 años de planificación, ahorro, peleas con proveedores, listas de invitados. Mis padres habían viajado desde otra ciudad. Los abuelos de Andrés estaban ahí y el abuelo Roberto tenía 87 años. Sabíamos que probablemente era la última gran reunión donde íbamos a tenerlo. Todo iba bien. Hasta el momento de los brindis, Valeria pidió el micrófono. Dijo que como hermana mayor del novio, quería decir unas palabras. Mercedes, mi suegra, sonrió orgullosa. Esa fue la última sonrisa pura que le vi en mucho tiempo. Valeria sacó del bolso un sobre amarillo. Dijo que llevaba 6 meses dudando si mostrar lo que tenía adentro, que como cuñada y como mujer no podía permitir que su hermano se casara sin saber la verdad
y que ese sobre tenía capturas de pantalla de mensajes míos con un tal Diego, incluyendo una foto. La foto era una mujer de espaldas, en ropa interior, en lo que parecía un hotel. La cara no se veía, el cuerpo, según Valeria, era el mío. Era el mío, pero no era esa foto. Era una foto que yo le había mandado a Andrés 3 años antes. Cuando recién empezamos, alguien la había recortado, le había puesto otro fondo y le había superpuesto un código de barras de un hotel. Andrés me miró. Yo lo miré. Mi mamá se levantó de la mesa con la cara blanca y Valeria, con una calma que todavía me da escalofríos, dijo: «Lo siento, hermano, mereces saber con quién te ibas a casar». Andrés no terminó la fiesta. No nos divorciamos esa noche, pero tampoco hubo luna de miel. Los 6 meses siguientes fueron los más raros de mi relación. Andrés decía que me creía, su voz decía que me creía, pero dormía dándome la espalda. Y cuando la familia se reunía, había un silencio nuevo, denso, que no estaba antes. Mercedes, mi suegra, no me hablaba. Don Roberto, mi suegro, me saludaba como se saluda a una compañera de trabajo. El abuelo de 87 años murió en febrero, sin que volviéramos a verlo. Eso fue lo que más le dolió a Andrés. Y eso, también, empezó a despertar algo. En marzo, 8 días después del entierro del abuelo, Mercedes me llamó por primera vez en 6 meses. «Camila, necesito un favor. Vos sabés de computadoras, ¿no?» Valeria había vivido en un departamento que era de los suegros, en el piso de arriba de uno de los locales. Cuando se mudó 3 años atrás, había dejado una laptop vieja en un placard. Mercedes la había encontrado limpiando y quería recuperar fotos del abuelo, que Valeria había sacado en cumpleaños viejos. La laptop estaba bloqueada con contraseña. Andrés me llevó. Yo dudé. Él me dijo: «Es mi mamá la que te está pidiendo ayuda». Después de 6 meses, por favor, fui. Romper la contraseña de un Windows 7 con privilegios de administrador local es trivial si tenés un USB bootable. 20 minutos. La laptop se abrió. Empecé a buscar las fotos. Estaban en una carpeta clara. Fotos abuelo 2018. Las copié al pendrive de Mercedes, pero antes de cerrar la laptop, vi algo que no debía haber visto. Había una carpeta llamada C, una sola letra. Eso me llamó la atención, porque todo lo demás en esa laptop estaba ordenado, con nombres largos y descriptivos. Adentro había 47 archivos, 23 eran capturas de pantalla, conversaciones de WhatsApp falsas en formato de imagen, todas firmadas por mí, con distintos hombres. La de Diego era la única que había mostrado en la boda. Las otras estaban guardadas, listas para usar. Valeria llevaba meses produciéndolas. Otros 11 archivos. Eran fotos mías sacadas sin que yo supiera, en la calle, en cumpleaños, en una cafetería con una amiga. Algunas las había cortado y editado. La foto del hotel estaba ahí. En su archivo original era mi foto, recortada, con un fondo agregado en Photoshop, pero el archivo que cambió todo no estaba en esa carpeta, estaba en el escritorio. Se llamaba presupuestos.xlsx. Una hoja de cálculo. La abrí pensando que iba a cerrarla en 30 segundos. No la cerré en 30 segundos.
era el registro de 4 años de transferencias, desde las cuentas de la pastelería La Mercedita hacia una empresa llamada Servicios VVS. La empresa, según busqué después en el registro público, estaba a nombre de Valeria Vázquez Salas. Las iniciales coincidían con su nombre. El total de las transferencias en 4 años era de $82,000. Cerré la laptop. Le dije a Mercedes que las fotos estaban en el pendrive. No le dije nada más. Esa noche le mostré todo a Andrés. Hicimos copias, 3 copias, una en un disco externo, una en la nube, una impresa. Y esperamos. No fuimos nosotros los que hablamos. Esa fue la decisión más difícil y la más correcta. Andrés llamó a su mamá un martes, le dijo que necesitaba que ella convocara a la familia entera el domingo siguiente, incluidos los tíos, los primos, los suegros, y que él iba a llevar algo importante. Le pidió que confiara en él. Mercedes, que después de 6 meses había empezado a notar cosas en su hija mayor, que antes no quería ver, dijo que sí. El domingo a las 2 de la tarde, había 22 personas en el comedor de los suegros. Valeria estaba ahí, con su esposo Mauricio, primo segundo de Andrés, casados hacía 5 años. Andrés sacó un sobre amarillo del bolso. Mamá, dijo, antes de que abras esto, quiero pedirte una sola cosa. Cuando termines de leer, vos decidís qué hacer. Yo no voy a decir nada, Camila tampoco. Le pasó el sobre. Mercedes lo abrió. Adentro había una carpeta con 3 secciones. La primera, las capturas falsas que Valeria había producido sobre mí, junto con la foto original del hotel, y la versión editada, lado a lado. La segunda, las fotos sacadas sin consentimiento. La tercera, las hojas de cálculo de las transferencias, junto con el certificado de constitución de la empresa Servicios VVS. Descargado del registro público, Mercedes leyó en silencio. Durante 11 minutos, en los que nadie en esa mesa habló. Cuando terminó, levantó los ojos. No me miró a mí, miró a Valeria. Hija, le dijo, explícame esto. Valeria intentó hablar, dijo que era todo un malentendido, que la empresa era para facturar consultorías, que las fotos eran para un proyecto, que la boda fue un impulso del que se arrepentía. Cada explicación era peor que la anterior. A los 7 minutos, una de las tías, Marta, hermana de Mercedes, sacó su celular y leyó en voz alta un mensaje. Era de su hija Laura, prima de Andrés. El mensaje decía que Mauricio, el esposo de Valeria, le había estado enviando fotos a Laura durante el último año. Marta dijo que se había enterado 2 semanas antes, pero no sabía cómo decirlo. Mauricio, que estaba sentado al lado de Valeria, se puso del color del mantel. Resultó que Mauricio no era infiel solo con Laura. Era infiel con 3 mujeres distintas, y Valeria lo sabía, y lo permitía, porque a cambio, él firmaba lo que ella necesitaba firmar para mover dinero. Don Roberto, mi suegro, que en 6 meses no me había mirado a la cara, se levantó de la mesa, caminó hasta donde estaba Valeria, se quedó parado en silencio durante lo que pareció 1 minuto entero. Salí de mi casa, le dijo, y de mi negocio. Valeria salió esa tarde. En las semanas siguientes, todo lo que ella había construido
se derrumbó como un castillo de cartas mal apoyado. Mercedes y don Roberto firmaron la denuncia por fraude, no civil, penal, y la empresa familiar contrató a un abogado para recuperar lo que se pudiera. Mauricio pidió el divorcio porque pensó que así escapaba, pero descubrió que ella tenía documentos de él que lo hundían más a él que a ella. Las 4 mujeres con las que él había estado se enteraron y 2 de ellas también lo denunciaron. Valeria perdió el departamento que era de los suegros, perdió el lugar en el negocio. La sacaron del testamento. La cuñada que había estado gritando a los 4 vientos que yo era una infiel, resultó ser ella misma, cómplice de las infidelidades de su propio esposo, y todo eso pasó sin que yo dijera una sola palabra. Eso fue hace 10 meses. Andrés y yo renovamos los votos hace 4 semanas. No fue una boda. Fue una cena en la casa de Mercedes con 14 personas. Cocinó ella. Lloró cuando me entregó un anillo que había sido de su mamá, mi nueva abuela política. Me dijo que durante 6 meses se había odiado por haberle creído a su hija sin pedir pruebas. Le dije que no se odiara más, que el karma no necesitó que yo lo buscara. Solo necesitó que dejara de obstruirle el camino. Valeria vive ahora en otra ciudad, a 2 horas, trabaja en un empleo administrativo común, gana menos de la mitad de lo que ganaba antes. La denuncia penal sigue en proceso. No la veo desde la cena del domingo y sinceramente no la pienso ver. Mauricio se mudó. No sé dónde está. Y tampoco me importa. Mi suegro, don Roberto, me llama hija desde hace 6 meses. La primera vez que lo hizo fue por teléfono y yo me senté en el suelo de la cocina y lloré durante 10 minutos. Lo que aprendí de todo esto es algo simple y brutal al mismo tiempo. Cuando alguien construye su vida sobre mentiras, no necesita un enemigo afuera, lleva el enemigo adentro. Solo tenés que dejar de pelearte con esa persona, dejar de gastar energía intentando convencer a su familia y esperar. Las mentiras siempre dejan rastros digitales, carpetas con una sola letra, hojas de cálculo en escritorios que nadie debería abrir, fotos guardadas en laptops que se olvidaron en placards,